Hola alumnos y alumnas, vamos a ver en esta clase una aplicación de los transistores BJT y también de los diodos rectificadores, aunque más bien va a estar centrada esta clase en la aplicación del transistor BJT, una de tantas aplicaciones que tiene, por supuesto, no es toda la aplicación que puedan llegar a tener, pero con el objetivo de darles un panorama un poco más claro de para qué sirven estos componentes. Vamos a ver un ejemplo clásico y práctico del uso de los transistores BJT para que les ayude a aclarar su funcionamiento. Vamos a ver un circuito que permite conocer el nivel de líquido de un tinaco o de un tanque de agua y que también puede servir de auxiliar en su llenado automático. Ahorita vamos a ver cómo. Bueno, vamos a ver un esquema de un sistema con una cisterna y un tinaco que indica 3 niveles de agua en el tinaco. Una reserva, un nivel bajo, un nivel medio y un nivel totalmente lleno. También controla el encendido y apagado de una motobomba cuando el nivel es alto. Cuando ya está lleno nuestro tanque, pues la motobomba se va a apagar por medio de este circuito y se puede utilizar solo una parte del circuito para medir el nivel solamente. Si se desea controlar la motobomba con otro esquema como un flotador, de los que se utilizan siempre, esos flotadores que son un switch normal cerrado o abierto, y también lo pueden utilizar aparte si no requieren que sea electrónico, por ejemplo. Aquí está en concreto el diagrama del circuito. Tenemos 4 electrodos introducidos en un tinaco. Se pueden montar los 4 electrodos dentro de un tubo de PVC, nada más a diferentes alturas. Aquí pues se hace por ejemplo, este tipo de montaje en donde el electrodo queda aparte, pues para fines más ilustrativos, pero todo esto puede quedar dentro de un mismo tubo de PVC. Si hay presupuesto, pues se le pone inoxidable a la punta del electrodo para que dure más, y si no existe tal presupuesto, bueno, pues utilizamos un poco de estaño, y eso hace que dure un poquito más el electrodo funcionando. Normalmente pues sí se le tiene que dar mantenimiento y limpiar con cierta regularidad los electrodos, aunque pues ayuda el tener su plomo, su estaño. Bueno, el funcionamiento es bastante simple. Estos van a ser, imagínense que estos transistores van a ser tres interruptores, 3 switches. ¿Cómo funciona el primer switch? Aquí tenemos una resistencia de polarización. Esta resistencia le inyecta corriente a la base de este primer transistor, y cuando hay una corriente en la base de este transistor hay un flujo de corriente como indica la flecha, y este LED se enciende porque hay un flujo de corriente también hacia acá. Entonces aquí nuestro transistor funciona como un circuito cerrado cuando hay una corriente aquí. ¿Y cuando hay una corriente aquí? Pues cuando este electrodo tiene agua. Junto con este electrodo hay un circuito cerrado que lo forma el agua, la conductividad del agua. Si ponen agua destilada no va a funcionar, pero si utilizan agua común y corriente, pues tiene sales que permiten la conductividad y hacen que el circuito se cierre y haya una conducción y una corriente en la base. Se cierra el switch, enciende el LED y tenemos indicación de nivel bajo. Con el nivel medio sucede algo similar. Tenemos una corriente que circula por el electrodo positivo, se cierra el circuito con el agua, con el líquido, hay una corriente en la base, circula a través de la resistencia de 1 kilo ohm, y entonces se enciende el LED 2, que nos indica un nivel medio o mitad de capacidad. Cuando tenemos un nivel alto, cuando está lleno nuestro tanque, pues el agua hace que conduzca este electrodo, se cierra el circuito y aquí tenemos que se enciende el tercer LED y nos indica visualmente que hay un nivel alto o está lleno nuestro tinaco. Aquí es en donde entra en juego el flotador electrónico o el circuito de control de la bomba. Aquí nos va a mandar una señal a este transistor y se va a desactivar cuando el nivel sea alto y va a apagar la bomba. ¿Cómo sucede eso? Bueno, pues cuando no hay una conducción, no hay agua que permita el flujo de electrones o de corriente entre el electrodo del voltaje positivo y la base del tercer transistor o del nivel alto, pues tenemos un voltaje aquí
un nivel alto, un voltaje alto. Este voltaje alto hace que conduzca este transistor y como lo conectamos al normalmente abierto, el relevador se energiza, se cierra este contacto y la bomba funciona. Aquí no se alcanza a ver, pero está conectado al otro polo de la corriente alterna. Entonces, cuando hay una conducción o cuando llega el nivel a alto, cuando el tinaco se llena, este circuito, este switch o este transistor se cierra, nos manda una señal cero, una señal a tierra, entonces el transistor no conduce. Y si no conduce, pues el switch se abre y la motobomba se apaga. Entonces es así como funciona. Les puse aquí las matrículas de los transistores. Estos son de uso muy general. El BC548, las resistencias de 330 ohms y de 1 kilo ohm. Y esta fuente puede ser una batería o puede ser un eliminador de entre 9 y 12 volts. Y aquí este relevador pues es de los automotrices. Lo pongo porque tienen bastante robustos sus platinos, pueden soportar grandes corrientes y los he probado y funcionan bien con motobombas de medio caballo. Entonces este es un circuito de aplicación que nos sirve para ver cómo funcionan los transistores y los diodos. Pues este es un diodo, a pesar de que emite luz y que es un LED, es un diodo. Si lo conectamos al revés, no conduce y nunca encendería. Y aquí tenemos una aplicación aparte de los diodos. Se conecta en paralelo con la bobina del relevador para protegerla. Cuando ustedes energizan una bobina, se producen corrientes de voltaje contrario que pueden llegar a dañar el transistor. Entonces, si hay un voltaje contrario, el diodo entra en polarización directa, se hace un cortocircuito y absorbe toda esa energía que puede dañar al transistor. Como es momentáneo, no se daña tampoco el diodo. Entonces, este circuito es una aplicación clásica del transistor BJT como un switch. La corriente que circula aquí pues es muy pequeña porque son 1000 ohms de resistencia, entonces en realidad consume poca corriente. Quizás lo que más consume corriente pues es el relevador que hace funcionar la motobomba. Pero aquí también podemos ver que los transistores nos ayudan a controlar una línea de corriente alterna que son 120 volts con solamente 9 o 12 volts. Son las palancas de la electrónica, el equivalente. Tenemos un pequeño esfuerzo para controlar este transistor y podemos controlar grandes cargas, grandes corrientes, comparadas con las que hacen funcionar este circuito. Si quieren uno más grande, pues este relevador lo cambian por contactos que soporten 15, 20 amperes. Entonces, esta es una aplicación clásica de transistores y diodos en conjunto. Aquí funcionan como interruptores. Estos puntos se conocen como saturación. Saturación es cuando el circuito está cerrado y corte cuando el circuito está abierto o cuando el transistor no conduce. Si se deseara medir más niveles de líquido, pues agregamos más transistores y LEDs como este. Este es un modulito para medir el nivel. Ponemos otro electrodo, puntos intermedios y ya tendríamos más niveles para censar o indicar con foquitos, con LEDs. Y se pueden hacer correlaciones a litros si se conoce la geometría del tanque. Si es un tanque cuadrado, pues entonces perfectamente con la altura podemos calcular el volumen y por tanto la capacidad en litros. Y podemos agregar pues los niveles que necesitemos. Si se necesitan solo 3, pues con este circuito basta. Y aquí tenemos la unidad básica, pues entonces aquí este lado positivo es el electrodo que va al tinaco y este otro es el que nos indica el nivel, sería el electrodo de nivel. Y bueno, esa es una de las aplicaciones clásicas del transistor BJT.